Bueno, vamos a dar comienzo al video explicación del tema, lo que corresponde al tema 4, que es nutrición y alimentación, la materia de producción porcina. Recordamos que esto debe ser complementado con el material de lectura que hay subido en material didáctico y lo dado en clase. Bien, primero vamos a comenzar diferenciando lo que sería dar de comer, ¿sí? Y alimentar perdón, entre dar de alimentar, dar de comer y nutrición, ¿bien? Una cosa es darle de comer al animal, que yo le puedo dar, por ejemplo, rollo de alfalfa, y otra cosa es si ese rollo de alfalfa a un cerdo le va a dar los nutrientes necesarios en la cantidad necesaria, en la energía necesaria, ¿bien? Podemos partir de decir, bueno, yo tengo este alimento, el animal necesita esto, o mi punto de partida puede ser al revés, puede ser, el animal necesita estos nutrientes, ¿qué le puedo dar de comer? ¿Bien? Eso va a depender posteriormente, obviamente, de un montón de cuestiones económicas, ¿sí? De qué es rentable, qué me conviene, qué no me conviene, ¿sí? Partiendo de eso, doy el ejemplo de siempre, a un cerdo, ¿le podemos dar de comer lasaña? Sí, podemos. ¿Es conveniente? ¿Tiene sentido? Primero no tiene un sentido lógico y después no tiene sentido económico, ¿bien? Bueno, este tema vamos a tener 4 partes, una donde va a hablar de los nutrientes, qué necesita ese animal, los requerimientos, qué en cantidad necesita eso, alimentos, qué alimento me da ese nutriente que necesita el animal, y el procesamiento es cómo se lo doy, en qué cantidad, de qué forma, cómo me conviene. ¿Bien? Bueno, primero, partiendo de nutrientes, vamos a hablar de 6 nutrientes, principalmente energía, proteínas, ácidos grasos esenciales, minerales, vitaminas, agua. Bien, debatible, si profundizamos mucho más en nutrición, quizá esta clasificación cambiaría. Bien, vamos a dejarlo así, sencilla. Empezando de arriba para abajo, en energía tenemos 3 fuentes principales, carbohidratos, lípidos y proteínas. O sea, las proteínas, además de ser un nutriente, son una fuente de energía, que es otro nutriente. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con ácidos grasos esenciales. El animal, hay ciertos ácidos grasos esenciales, principalmente omega 3 y omega 6, que no es capaz de sintetizar, razón por la cual son también nutrientes a pesar de ser una fuente de energía. ¿Bien? Después tenemos minerales, podemos entrar mucho más, acá faltaría también el selenio, ¿bien? Hay micro y macrominerales, ¿bien? Principalmente suele haber deficiencias en calcio, hierro y vamos a hablar, por ejemplo, de deficiencia de yodo que produce bocio, ¿sí? O la deficiencia de hierro principalmente, que es la que vamos a más profundizar, que es la que produce anemia. Es de importancia porque tiene relativa importancia en lechones, eso lo vamos a ver en el momento de producción, ¿sí? Cómo complementamos esa deficiencia que suele ocurrir en lechones recién nacidos, neonatos, ¿bien? Vitaminas, las que ya conocemos, vitamina C, complejo A, complejo B, A, D, E, K. Deficiencia de vitamina C produce escarbuto, se cuenta principalmente en productos frescos. Agua, principal medio para la vida. ¿Por qué el agua es necesaria? Bueno, porque nosotros utilizamos el agua. ¿Por qué el cuerpo humano no mantiene la misma cantidad de agua siempre? Bueno, porque usa el agua, además de para su contención, o sea que el cuerpo mismo está formado de agua, tiene ciertas series de pérdidas de agua, principalmente por evapotranspiración, o sea, usa el agua además para perder calor y después usa el agua para eliminar desechos, principalmente por orina. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un poco de material, dejo que lo lean. Eh, Consumo promedio de agua en el estado fisiológico de los cerdos, también para lo que vean, el agua siempre tiene que ser al libitum, a disponibilidad y de la mejor calidad posible. El agua para cualquier especie animal de cría, de engorde, de lo que sea, tiene que ser de apta de consumo humano. Ustedes tienen que tener la imagen de que si yo tengo el bebedero de la vaca, el bebedero de la oveja o del cerdo, yo tengo que ser capaz de tomar esa agua, ¿se entiende? Ese debe ser el estándar de calidad de agua. ¿Bien? Igualmente, siempre es útil saber más o menos el consumo, porque cuando yo tengo que
diseñar una red de distribución, yo tengo que estimar cuánta agua va a beber ese animal. Si yo tengo que calcular la cantidad de chupetes que tengo que poner, ¿bien? Más o menos, eso lo veremos quizá en producción, pero más o menos estimo una cantidad de chupetes por animal. Bien, dependerá del caudal, también la red, voy a tener que calcularla. Y a su vez, mi capacidad de almacenamiento. ¿Qué pasa si durante todo un día me quedo sin luz? Por lo tanto, la bomba no funciona o cortaron el agua durante todo un día y como estoy lejos de la red urbana, durante todo un día no tengo presión de agua, entonces esos animales no van a tomar agua durante todo un día, eso ocasiona un montón de problemas, ¿entiendes? Entonces yo tengo que tener una capacidad de almacenamiento, estimar esa capacidad de almacenamiento es útil, es fácil tener este dato de cuántos litros estimo que yo va a tomar que estimo yo que va a tomar el animal. Bien, calidad, parámetros de calidad de agua. Esto es muy importante, mandar a analizar el agua, esto ya sea para consumo humano o para consumo animal. El laboratorio me va a dar cierta información, esa información yo trato de compararlo con algo, ya sea con esto o busco en internet. Digo, bien, agua de bebida para bovinos, para porcinos. ¿Cuál es el estándar de calidad necesario? Y ver cómo estoy yo ahí. Bien, esto es útil al menos para saber. Bien, recomendaciones, análisis frecuente. ¿Cuánto llamo frecuente yo? Y yo diría que dependiendo del precio, el tamaño de la instalación y todo, pero podríamos decir un análisis cada un año es súper frecuente. Un análisis cada 5 o 10 años para ver cómo está la napa, dependiendo también de dónde viene. Si estoy cerca de un río, de una fuente de agua, es distinto. Por ejemplo, las napas de la chacra acá suelen ser básicamente de recambio anual, porque es agua que viene del río, entonces tampoco un análisis frecuente no es tan necesario, bien, depende de un montón de cosas. Estado de bebederos, esto debe ser verificado, si no es diariamente, semanalmente, al menos la limpieza. Minerales, dividimos de nuevo, esenciales, macro y micro, bien, todos son esenciales. Lo que sí ocurre es que algunos necesito muy poca cantidad, pero que necesite muy poca cantidad no quiere decir que si me falta ese poquito no pasa nada. Por ejemplo, selenio. Claro, el cerdo y nosotros también necesitamos muy poca cantidad de selenio. El problema es que si nos falta esa poquita cantidad de selenio empezamos a tener un montón de problemas, ¿se entiende? Lo que sí ocurre es que los microminerales raramente están en poca cantidad, ¿bien? Acá está el caso del hierro, cobre, ¿sí? En realidad esto, en el caso principalmente del hierro, el hierro los obtienen los cerdos de la tierra, del suelo, ¿sí? De hociquear en la tierra. Como nosotros, la explotación porcina o el criadero porcino no van a estar en tierra, sino van a estar en slat de plástico o de cemento, va a haber deficiencia de hierro porque el cerdo no está en su entorno natural donde generalmente obtiene. ¿Bien? Por eso complementamos con inyecciones de hierro de extraño. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, acá, más para que lean. No voy a entrar en eso, ¿sí? Porque sería leer lo que ya está puesto. Vitaminas. Hay liposolubles e hidrosolubles, ¿sí? Siempre que encontremos un vitamínico, vamos a ver que las liposolubles van a estar, si existiera en bovinos a veces se puede utilizar inyecciones de vitaminas, nunca van a estar mezcladas A y C, por ejemplo, ¿sí? Porque eh, son fóbicas una de otra, ¿sí? Una es hidrofóbica y la otra es lipofóbica. Bien, entramos con fuente de energía, carbohidratos, monosacáridos, ejemplo, glucosa y fructosa, disacáridos. Esta es una clasificación que hacemos únicamente de interés nutricional para producción animal, ¿sí? La clasificación podría ser completamente distinta. Disacáridos están compuestos de dos azúcares, por ejemplo, sacarosa de fructosa y glucosa, lactosa de glucosa y galactosa. Polisacáridos son cadenas, todos estos de glucosa, solamente glucosas, ¿bien? El almidón, que tiene dos formas, amilosa o amilopectina, ambas están mezcladas, ¿sí? Donde hay almidón, imaginémonos harinas o derivados de harinas, como el pan, ¿sí? Tubérculos, raíces, ¿bien? Tallos subterráneos, granos y semillas, ¿bien? Glucógeno está en hígado y músculo, ¿sí?
mucho más ramificado que la amilopectina porque es una reserva de energía a corto plazo. El almidón es una reserva de energía en vegetales de mediano plazo, ¿sí? Ahí diferenciamos que el almidón es de origen vegetal, siempre. Glucógeno es siempre de origen animal. Celulosa, fibra, cumple una función estructural y está en hojas y follaje. ¿Bien? Bien. La lignina, vamos a comentar un poco, pero básicamente lo que tiene la lignina es que no es un carbohidrato, ¿sí? Acá ven la estructura general de la lignina, es un compuesto muy complejo que ningún animal es capaz de digerir, ni siquiera los microorganismos que tienen dentro del rumen, por ejemplo, los rumiantes. ¿Entiendes? Únicamente lo digieren microorganismos del suelo. La lignina se deposita en la pared celular secundaria. La pared celular secundaria en la célula vegetal es hacia el interior. La pared celular primaria es hacia el exterior. La célula vegetal con la pared celular primaria se compone principalmente de celulosa, hemicelulosa y pectina. ¿Bien? La pectina es una proteína o está compuesta de proteína, por lo tanto no entramos acá en esto. ¿Bien? Ahora, la lignina, que se compone de otro compuesto, está en la pared celular secundaria, o sea, la que va hacia el interior de la membrana celular. ¿Se entiende? Ahí está la laminilla del medio, que se compone principalmente de calcio, que lo que hace es unir pared celular con pared celular. Bien. Básica estructura de una célula vegetal. Bien, ¿quiénes producen pared celular secundaria? Células mayores a un año. Bien. Células vegetales tienen un largo de vida limitado por el hecho que tienen vacuola. Bien, la vacuola es, entre un montón de cosas, una reserva de energía, perdón, un depósito, ¿sí?, de los residuos. Una planta no puede deshacerse de los residuos de la misma forma que lo hacemos nosotros por la orina. Entonces lo deposita en la vacuola. Eso limita mucho el crecimiento de la célula. Por eso solamente aquellas que están a punto de morir construyen una pared secundaria, que generalmente son estructurales mucho más rígidas, que están en el tronco de los árboles. ¿Sí? La madera, lo que queda realmente, en definitiva, es básicamente esa lignina, que es la pared celular secundaria, que cumple una función de estructural mucho más fuerte que la que cumple la celulosa hemicelulosa. Bien, lípidos, tenemos acá otra clasificación, más o menos de interés nutricional. Bien, tienen glicerol, son simples. De esto vamos a trabajar grasas y aceites. Bien, tenemos saturados e insaturados. Los saturados suelen ser de origen animal, los insaturados suelen ser de origen vegetal, pero no siempre. Acá están algunos ejemplos. Bien, esenciales omega 3 y omega 6. ¿Por qué son insaturados? Bueno, porque tienen dobles enlaces, por lo tanto, al tener un doble enlace, el carbono, como solamente puede formar 4 enlaces, pierde un hidrógeno, por lo tanto decimos que está saturado. Si está saturado de hidrógenos, insaturado está insaturado de hidrógeno. ¿Bien? Los omega 3, ¿sí?, tienen un enlace en el carbono 3, los omega 6 tienen un enlace, doble enlace en el carbono 6 y 7. ¿Bien? Podemos tener monoinsaturados y poliinsaturados. ¿Bien? Acá dice, los mamíferos no pueden colocar doble enlace en esta posición. ¿Sí? No tenemos las enzimas necesarias para eso. Por eso decimos que estos dos son esenciales, porque mi cuerpo los necesita, pero no es capaz de sintetizarlo. En cambio, el 9, no podemos colocar doble enlace en esta posición, pero no es necesario. Bien. Bien, partes de un grano. Tenemos a la izquierda una semilla de una monocotiledonia, a la derecha una semilla de una dicotiledonia. Bien, embrión o germen, ahí es donde encontraríamos lípidos y proteínas. En la cubierta que protege la semilla, que sería la testa del tegmen, encontraríamos principalmente celulosa y hemicelulosa. Y en el endosperma, almidón. Las dicotiledonias no tienen endosperma, por lo tanto, no tienen un depósito de almidón en la semilla, solamente de
en el germen o embrión, que en el caso de la dicotiledonea incluye los cotiledones, ¿sí? Bien, proteínas se componen principalmente de aminoácidos. Los aminoácidos se forman de un grupo amino y un grupo carboxilo. Esta R es radical, yo les digo a ustedes resto de la molécula, ¿sí? Porque no vamos a profundizar en cuestiones de química. Pero sí que sepan que se componen de un grupo amino y un grupo carboxilo. Lo que cambia es de acá para abajo. Bien, eso es lo que hace variar. En general hablamos que hay unos 20 o 22, dependiendo de la especie, aminoácidos. 10 son esenciales, 10 no son esenciales. Esos aminoácidos se unen en péptidos. Esos péptidos se retuercen en sí, se unen a otros y forman proteínas. Bien, 10 esenciales, 10 no esenciales. Bueno, acá marca 9 como esenciales. Sí, de nuevo, esto es muy variable, que consideramos esencial y que no, porque también varía la tasa de producción del cuerpo. O sea, el cuerpo humano es capaz de sintetizar, pero capaz a poca cantidad. Bien, entonces acá es muy discutible, también discute mucho entre especies, ¿sí? En gallinas generalmente hablamos de 22 aminoácidos, bien, de nuevo, puede variar. Vamos a dejarlo en 10 y 10. Bien, requerimientos, vamos a entrar en esto, ¿sí? El animal tiene requerimientos de cada uno de los nutrientes, tiene requerimientos. O sea, requiere cierta cantidad de cada una de esas cosas para cumplir un estándar de crecimiento. Bien, ¿de qué varía los requerimientos nutricionales? Principalmente la temperatura, el cuerpo, del cuerpo no del ambiente, ¿sí? Las condiciones del clima, no es lo mismo estar lloviendo o no, un montón de variables que ocurren acá, competencia por alimentos, si hay un comedero pequeño y hay muchos animales que tienen que comer, por lo tanto, ese animal que va a pegar un pequeño bocado nomás va a necesitar algo de muy buena calidad para compensar todo lo que necesita, ¿bien? Edad y estadio reproductivo, un lechón que está en crecimiento no es lo mismo que una cerda adulta, no es lo mismo una cerda adulta que está gestando que una que está lactando, que una que está esperando el servicio, y no es lo mismo una cerda adulta que está lactando para 4 lechones que está lactando para 12 lechones. Bien, genético, sexo y raza, lo vamos a ver en el tema 5 con mayor profundidad, pero básicamente no es lo mismo los requerimientos, vamos a poner un ejemplo en perro, un chihuahua, lo que tiene que comer un chihuahua, que lo que tiene que comer un bulldog, ¿entiendes? Un pitbull, ¿bien? Y en cuanto al sexo, los requerimientos no son iguales para machos que para hembras, ¿bien? Estado sanitario, no es lo mismo un animal enfermo que un animal sano, presencia de hongos micotoxinas que inhiben la calidad nutricional de la ración, o sea, el animal va a estar comiendo algo que tiene una calidad de 100, pero en realidad lo que le termina llegando al alimento, al animal, es un 90 u 80. ¿Se entiende? Bien. Presencia de... perdón. Acá hay más cuestiones. Concentración de energía en la dieta. O sea, ya lo vamos a ver más adelante, pero si el alimento es más rico, el animal va a comer más, pero si el alimento tiene demasiada energía, el animal después empieza a comer menos. Lo vamos a ver después en tema 5. Así que por ahora dejamos enlistado esto. Sí vamos a hablar de alimentación restringida o ad libitum. Ad libitum quiere decir a libre disponibilidad o a libre voluntad. Si la alimentación del animal es restringida, generalmente restringimos la ingesta de alimento porque lo que nos interesa es que el animal coma poca energía. Entonces, si es restringida la fuente de alimento, de energía del animal, lo que podemos hacer es que ese alimento se dé en poca cantidad, pero relativamente va a aumentar la cantidad de proteína que tiene que tener, porque recordemos, el animal no necesita un porcentaje de proteína, lo que el animal necesita es cantidad, gramos de proteína o gramos de aminoácidos realmente. Entonces, si ese animal que está comiendo poco va a comer pocos gramos de proteína, por lo tanto va a empezar a tener más problemas innecesarios o indeseables, que es deficiencia de proteínas, aminoácidos, minerales, vitaminas. Bien, ¿cómo compensamos eso? Bueno, dando poco de comer, pero relativamente con un poco mejor de calidad. ¿Se entiende? Para que supla la cantidad de gramos de aminoácidos, vitaminas y minerales que necesita. Si el animal come al libitum, va a comer gran cantidad, por lo tanto, relativamente podemos hablar que el animal va a necesitar
menos cantidad de gramos de aminoácidos, de proteínas, de vitaminas, de minerales. Bien, ¿qué pasa? Cuando el animal empieza a sentir frío, consume más alimento porque necesita comer alimento para producir más calor, ¿bien? Pero eso no se traduce en un mayor crecimiento del animal, ¿sí? O sea, el animal come más, pero crece menos, por lo tanto la rentabilidad negativa. De acá, de nuevo, la importancia de manejar bien la temperatura dentro de los corrales, ¿sí? Donde estén los animales, ¿bien? Y si la temperatura es alta, lo que hace el animal es restringir su consumo y por lo tanto también restringe el crecimiento. O sea, nunca es deseable que el animal ni sienta frío ni sienta calor, porque si siente frío va a comer más y va a crecer menos, y si siente calor va a comer menos y crecer menos. Además de los otros problemas que vimos, ¿sí? Eh, eh, de entrada en anestro cuando la cerda siente calor o la menor producción de espermatozoides en el caso del macho. Bien, hay una cuestión general. A medida que aumenta la edad del animal, los requerimientos generales, ¿sí? Esto es como una generalidad, disminuyen. ¿Qué quiere decir esto? Por unidad del peso vivo. O sea, un lechón obviamente va a comer menos que su madre en kilos, pero sí en calidad va a comer mucho más. O sea, más cantidad de gramos de proteína por unidad de peso comido. ¿Bien? Hasta que llega una edad que se estabilice. Obviamente hay una fluctuación porque lo que hablábamos antes no es lo mismo estar gestando que estar lactando, que estar esperando el servicio, que tener lactando 4 lechones, que tener lactando 12 lechones. Ahora, nosotros cuando hacemos el alimento, podemos decir, bueno, yo pongo la vara bien alto y le doy de comer lo mismo a lo largo de su vida. Bien, ¿cuál es el problema? Que todo esto que está entre la línea violeta y la línea roja es calidad de alimento que yo estoy tirando. Sí, le estoy dando de comer al tope de calidad cuando son lechones. Ahora, cuando son adultos, le estoy dando algo de demasiada buena calidad que no me lo va a devolver, no me va a producir más. ¿Se entiende? Entonces, el problema de eso es que estoy tirando plata, ¿sí? Estoy desperdiciando la inversión. Pero también podría tomar la decisión de decir, bueno, vamos a tomar un punto intermedio y le doy algo que es de mediana calidad, que al lechón no le va a servir muy bien, pero ¿qué pasa? Cuando es adulto le está sobrando, ¿se entiende? Esto también es una mala decisión. Acá estoy perdiendo crecimiento potencial, o sea, el animal no va a crecer al máximo de sus posibilidades, y acá lo que estoy haciendo es que el animal está creciendo al máximo de sus posibilidades, pero estoy tirando alimento, o estoy tirando calidad, estoy tirando inversión, estoy tirando dinero. Bien, ¿cuál sería el óptimo? Esta escalerita. Cuantos más escalones tenga y cuanto estos escalones más se acercan a esa línea roja, mejor voy a estar. ¿Qué pasa? Esto me limita la capacidad mía de producir. O sea, yo podría dar una dieta que vaya cambiando semana a semana. Ahora, ¿tiene un sentido económico hacer eso? ¿Tiene un sentido logístico de manejo productivo? ¿Tiene sentido hacer eso? No. Bueno, entonces especificamos cierto rango de dietas, en general desde lechones que recién nacieron hasta venta, hablamos más o menos que vamos a cambiar de dieta unas 10 veces. O sea, va a haber 10 dietas van a recibir esos animales, ¿sí? Pero podemos hablar de 8, podemos hablar de 6, o en el caso nuestro, en la escuela, podemos hablar más o menos de unas 4 dietas. ¿Se entiende? Porque después, cuando la empresa es muy pequeña, pierde sentido logístico variar tanto las dietas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tengo tantos animales para preparar toda una ración de eso. Bien. Bueno, ahora, de nuevo, recordemos que los animales tienen requerimientos a lo largo de su vida, van cambiando y cambian muchísimo en base a un montón de parámetros. ¿Sí? Acá tenemos histidina, isoleucina, leucina, metionina, eh, treonina, triptofano, valina, calcio, fósforo, sodio, magnesio, hierro, zinc. ¿Entiende? Hay una variedad enorme, ¿sí?, de requerimientos. Este parámetro
no nos interesa, salvo que estemos pegando muy en detalle. Y el problema de pegar a veces muy en detalle es que la mayoría de las veces fallamos en otras cosas que no es un detalle mínimo de nutrición. O sea, esto, digamos, el ir al punto fino, lo dejamos para un profesional, lo dejamos para un nutricionista o lo dejamos para una empresa grande que pueda invertir en eso. Si estamos recién empezando, lo que nos va a interesar hablar es de proteína, en todo caso un poco de energía y en todo caso un poco de aminoácidos principales que puedan ser deficientes, que son leucina y metionina, ¿se entiende? Y que son vitaminas, pero un rango muy general, un parámetro muy amplio, decir, bueno, le doy un núcleo que aporta estos aminoácidos y listo, y no entramos mucho más fino que eso. Bien, traigo una cuestión que es de nutrición vegetal, no niego que es de nutrición vegetal, se llama la ley de Liebig o la ley del mínimo. Esto es un parámetro de nutrición vegetal. Pero yo lo traigo a colación en producción animal. Y es el hecho de que si a pesar de que el animal tenga cubridos sus requerimientos en todos los otros nutrientes, ante la deficiencia de uno, el animal va a crecer hasta lo que le dé el nivel de esa deficiencia. O sea, si el animal tiene completo todos sus requerimientos al 100% de todos los aminoácidos, vitaminas, minerales, pero le falta energía, o le falta, supongamos, metionina, ¿sí? O isoleucina, el animal no va a crecer al máximo de sus posibilidades, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que está por encima de ese mínimo es plata que estoy tirando, porque le estoy dando de más. Entonces, dar de menos a veces no es una mala opción, porque digo, bueno, mi nivel económico no me permite suplir todo y que el animal crezca al máximo. Puedo pretender que el animal crezca un 80%. Ahora, si quiero que el animal crezca un 80%, tampoco me conviene irme en cosas y exacerbar, por ejemplo, la cantidad de calcio o hierro en el alimento, porque no, el animal no me lo va a responder. Bien, acá algunos parámetros para tener como vista, ¿sí? Para tener más o menos de referencia y que cuando hablamos de dar de comer algo a un animal, tengamos alguna idea. Por ejemplo, acá con esto les tiene que quedar grabado que jamás de los jamases podemos alimentar a una gallina ponedora solo con maíz. ¿Entiende? En el caso de los parámetros, cuando vemos que dice 27-22 o 15-13 o 14-18, va a depender de qué tan balanceada esté la cantidad de aminoácidos, ¿sí? Esto estamos hablando de proteína bruta. Si yo estoy haciendo las cosas bien y hay un muy buen balance de aminoácidos, o sea, está bien adecuada la cantidad de aminoácidos acorde a los que el animal necesita, estamos hablando en el número mínimo. Esto es hacer las cosas bien. Si estoy haciendo las cosas mal, me voy al número máximo. ¿Bien? ¿Por qué hablamos en general de proteína o de proteína bruta? Porque a nivel de laboratorio es más fácil saber cuántos gramos de nitrógeno tiene una dieta y ese valor extrapolarlo a la cantidad de proteínas. Recuerdan que yo les dije que los aminoácidos tenían un grupo amino. Bueno, por molaridad yo puedo saber que, sabiendo que un mol de nitrógeno pesa 14 gramos, puedo estimar el promedio de peso de los aminoácidos o de las proteínas, cantidad de nitrógeno por proteína, que yo sé que cada 6,25 gramos de proteína va a haber 1 gramo de nitrógeno. Por lo tanto, si yo analizo una muestra en el laboratorio y me dice que tiene 1 gramo de nitrógeno, yo sé que tiene 6,25 gramos de proteína. Si la muestra en total tiene 10 gramos, sé que tiene un 62,5% de proteína. ¿Entiende? Por eso hablamos de proteína bruta y no hablamos de aminoácidos, que es realmente lo que necesita el animal. O sea, el animal necesita realmente aminoácidos, no proteína. La proteína es la forma en la que viene empaquetado, pero después en el intestino delgado esa proteína se rompen aminoácidos, entra en la sangre, entra al cuerpo propiamente dicho, y ahí después esos aminoácidos forman proteína de novo. ¿Bien?
no es que yo necesito la proteína en sí, yo lo que necesito son los aminoácidos. Ahora el problema es que hablar de aminoácidos a nivel de laboratorio es caro tener ese análisis y pierde poder de comparación, porque ¿cómo comparo distintos requerimientos de aminoácidos entre distintos animales y cómo comparo los aminoácidos que me dan distintos alimentos entre el sorgo, el trigo, el maíz, la papa? Empiezo a perder parámetro de comparabilidad. Entonces es más fácil simplificar y hablar de proteína, que en general donde está el problema, que hay poca proteína bruta, que hablar del problema fino de decir cuánto aminoácido falta o no. ¿Bien? Bien, tenemos el efecto de la suplementación. De nuevo, acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la lisina. Eh, Llega un punto a veces en el que aumentar la cantidad de lisina al máximo, la respuesta no es igual. ¿Bien? Esto lo llamamos efecto marginal decreciente. ¿Sí? O sea, llega un punto donde agregar lisina ya pierde sentido económico. ¿Sí? Pierde sentido primero productivo, porque decimos, bueno, entre el 90% y el 100% de lisina, la verdad que no hay un cambio. Ahora, desde el 9%, perdón, del 90% de lisina al 100% de lisina, hay un contrasentido económico, porque cada punto de lisina me sale muy caro. Entonces, pasar del 90% al 100% de los requerimientos de lisina, ¿se entiende? Me sale muy caro y no voy a tener una respuesta generalmente a eso. Generalmente el animal va a tener otro tipo de problemas que le están afectando, no la lisina, que pueden ser la temperatura, la luz, el comportamiento, el trato de los operarios, el comportamiento entre los animales, el frío, el calor, otra multiplicidad de variables que pierde sentido económico hablar de pegar tan fino en lisina. Bien, esto se extrapola a los otros nutrientes también. Bien, índice de conversión, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero, y va a ir cerrando después con lo siguiente, pero decimos que aumentando la cantidad de lisina disminuye el índice de conversión, o sea, el animal necesita menos kilos de comida para producir un kilo de carne, hueso, músculo. ¿Bien? Aumenta la ganancia de peso por día hasta un límite y mejora la calidad de res hasta un límite. Bien, de nuevo diferenciando dar de comer y nutrir. Léanlo. Bien, existe una relación entre la cantidad de proteína y la cantidad de energía. ¿Sí? A medida que el animal se hace más grande, necesita más energía con respecto a la cantidad de proteína. Bien, acá tenemos la energía digestible, que lo vamos a ver en el tema siguiente, así que es una forma de ver la energía digestible, ya la vamos a ver más adelante, en megacalorías por kilogramo, y la cantidad de proteína bruta. Bien, en unidades de energía por unidad de proteína, vemos que lechones pequeños necesitan más proteína con respecto a la energía, a pesar de que veamos que necesitan menos energía digestible por unidad de kilogramo. O sea, disminuyen más los de requerimiento de proteína que los requerimientos de energía digestible. Bien. Bien. Composición de los alimentos. Vamos entrando en lo que es alimentos. Hay una parte de agua, ¿sí? Generalmente cuando comparamos alimentos tendríamos que hacerlo en materia seca. Hay una parte inorgánica, son siempre los minerales, y la parte orgánica son todos los otros nutrientes. ¿Bien? O no nutrientes, como pueden ser las fibras, la celulosa. Bien. Principales fuentes de alimento. Bien, las fuentes de energía en general son cereales, aunque también podemos hablar de tallos y tubérculos, de una forma más anecdótica, o producciones o productores, ya sea de subsistencia o familiar, digamos, productores, supongamos un productor hortícola que tiene cerdos para consumo propio y lo que le da de comer en realidad son los restos vegetales, supongamos las papas en mal estado o tomates en mal estado, y en realidad es una producción alternativa, ¿se entiende? Pero bueno. General características de los cereales, con una fuerte energía es el almidón, o sea, el endosperma del grano, ¿sí? Los cereales, hablamos de cereales, son siempre monocotiledóneos.
y tienen un mal desbalance de aminoácidos, principalmente lisina. No es que no tienen, pero tienen muy poca cantidad, por eso lo suplementamos. Bien, esto es lo que vemos en clase. Bien, energéticos, hablamos de cultivo de invierno de fina, energéticos, cultivo de verano gruesa, la soja es lo único que se destaca, que diríamos sería un cultivo de verano que es de fina. Entre los dos cultivos de verano, esto lo vamos a ver más adelante igual. Bien, tenemos acá lo que vimos en clase. Voluminosos lo utilizamos principalmente porque son baratos y aportan fibra. ¿En qué caso utilizamos voluminosos? Bueno, cuando yo quiero restringir la cantidad de energía en la dieta, ¿sí? Por ejemplo, en cerdos en gestación o cerdos que yo quiero que pasen de los 110 kilos, que tienen riesgo de engrasarse, entonces restringo la cantidad de comida, pero para no restringir la cantidad de kilos, que ya ocurran conflictos entre los animales y se pelean, agrego algo de fibra en la dieta, ¿sí? Puede ser heno, silaj, calamanía, flequillo, debatible, si conviene o no. Otra tercera opción sería cuando me quedé sin opciones. Supongamos, tenía que venir el camión de maíz, esta semana no viene, el camionero o el proveedor me dice, llega la semana que viene, por un cuello de botella yo me quedé sin o lo que sea. Puedo tomar la opción de decir, bueno, tengo pasto bueno que yo le doy a las vacas, las ovejas, por emergencia se lo voy a dar a los cerdos. ¿Se entiende? Obviamente después entramos en el debate de a qué categorías. ¿Se entiende? Porque un lechón recién nacido yo no le puedo dar heno de alfalfa porque no va a sacar nada de ahí y va a ser completamente contraproducente. En un lechón recién nacido lo que me conviene en todo caso es decir, bueno, salgo a un proveedor local, le compro maíz más caro, pero porque el lechón vale la pena. Ahora en un lechón adulto no me va a valer la pena, un lechón adulto, perdón, en un cerdo adulto, ¿sí? O que está cercano a faena, no me conviene económicamente pagar un grano más caro, un alimento balanceado hecho. Por lo tanto, en ese caso digo, bueno, suplemento con heno, habrá una restricción, pero el animal, mal o bien, sabrá salir adelante. Suplementos aditivos son concentrados, hay minerales energéticos proteicos, urea en rumiantes, antibióticos, probióticos y prebióticos. Antibióticos controlan la flora gastrointestinal, probióticos son la flora gastrointestinal, prebióticos promueven el desarrollo de la flora gastrointestinal. Probióticos, ejemplo, a nivel humano, yogur y kéfir. Prebióticos a nivel humano, fibra. En cerdos también sería fibra. ¿Bien? O sea, los voluminosos serían los prebióticos en este caso. Retrasan el paso a través del intestino grueso, lo que hace que haya más microorganismos que se puedan desarrollar, desarrollan mejor la flora gastrointestinal. Bueno, bien, acá tenemos ciertos parámetros de proteína bruta. Vamos a hablar, en el caso del trigo, decimos que es menor al 14% porque si es mayor al 14% en general se usa en molinería. El trigo que se usa eventualmente, raramente, una vez cada 10, 15 años, 20 años que ocurre una cosecha muy buena, por lo tanto la proteína del grano se diluye. En ese caso estaríamos hablando de granos con menor del 14% de proteína, pero en realidad son granos de descarte. No es que el grano de trigo tenga generalmente menos del 14% de proteína, ¿sí? Generalmente tiene entre un 14 y un 18% de proteína. Bien. En el caso de las harinas de girasol, maní, algodón y el perro de soja, ya vimos que son el descarte o lo que queda, lo que vimos antes, sí, del extrusado del grano de soja. O sea, por un lado queda el expeller de soja y por el otro lado queda el aceite de soja. Bien. Esos de origen vegetal, en general, se usan para producir aceite. Qué tan común o raro sean dependerá de la zona que estamos. Bien, acá sería realmente extravagante usar harina de maíz o de algodón. Y los de origen vegetal, que ahora realmente están en desuso, antes se utilizaban porque se usaba, eran los restos de faena. Hoy en día, tras una serie de factores que se han combinado, digamos que cambió el rumbo y estos harinas de
o restos de faena que antes se usaban para consumo animal, ahora tienen una beta de mercado que es elaboración de alimento balanceado para perros. Bien. En el caso de los proteicos de la urea, él tiene un 287% de proteína bruta, únicamente se puede usar en rumiantes y en muy pequeña cantidad, porque tiene una flora gastrointestinal que es capaz de transformar esos grupos amino que tiene la urea, que tiene nitrógeno, en aminoácidos. Bien. La urea tiene esta forma, tiene dos grupos amino, ¿sí? Y un carbono con doble enlace de oxígeno. Recordamos que un mol era 6,02 por 10 a la 23. El peso molecular de la urea son 60 gramos por mol, o sea, si yo agarro el peso molecular de el hidrógeno, que es 1, el nitrógeno, que es 14, el carbono, que es 12, el oxígeno, que es 10, no me estoy equivocando, estoy hablando de memoria. El peso molecular del nitrógeno es 14, por lo tanto, como tiene dos nitrógenos, sería 28 sobre 60, me da que tiene un 46% de nitrógeno. O sea, cada 1 gramo de urea yo tengo 0,46 o 0,46 gramos de nitrógeno. Por lo tanto, si yo sé que en 1 gramo de nitrógeno hay 6,25 gramos de proteína, o como cada 6,25 gramos de proteína, 1 gramo de nitrógeno, yo sé que 46% de nitrógeno me va a dar un 287% de proteína. Bien, o sea, 46 gramos de nitrógeno que yo le dé al animal en forma de urea, me va a dar 287 gramos de proteína. Otro ejemplo, le doy 100 gramos de urea, esos 100 gramos de urea tienen 46 gramos de nitrógeno que me van a dar 287 gramos de proteína. Bien. Antes se le daba estos tres de origen animal a los animales. Otro factor que indució a que no se usara, que fueron varios factores, fue el hecho de la vaca loca. Entonces empezó a estar mal visto o a tratar de prohibirse dar restos de origen animal a los animales, o al menos de la misma especie. Y otro factor fue el hecho de que mejoró mucho la tecnología para el cultivo de soja, ¿sí? Principalmente herbicidas selectivos como el Roundup y variedades RR, o sea, resistentes al glifosato, además de siembra directa y un montón de tecnología que permitió que el cultivo de soja y maíz, principalmente de soja, alcanzara un nivel tecnológico que le permitiera ser rentable y que la producción se pasara de ser más de otros cultivos a más de soja, principalmente para el consumo humano y animal. Bien. A medida que aumenta la fibra del alimento, disminuye la digestibilidad. Bien. De nuevo, cultivos de grano y de gruesa, sorgo, maíz y girasol. Cultivos de invierno de fina, todos los que son TAC, que tienen gluten, ¿sí? Trigo, avena, cebada y centeno. Maíz, soja, acá vemos cómo se ve la chaucha soja, acá cómo se ve el cultivo, la cosecha, esta es una cosa medio chica. Esta es una foto, me parece que es en Brasil, la saqué, no me acuerdo, sí, por el precio creo que es en Brasil. En otras partes del mundo es común comer aceite de soja, acá me parece que es medio raro. Sí es común el girasol, de a poco está entrando algo de aceite de maíz y aceite de mezcla. Y esto es como se ve el expeller de soja, si fuera extrusado de soja o harina de soja. Esta si se va rompiendo puede quedar más como una harina, ¿bien? Así es como sale de la extrusadora general, como se ven de esta forma de galletita. Bien, vamos a hablar de diferenciar silo, de silo bolsa, de silaje, que a veces se usa la misma palabra para los tres, o sea, a veces digo silo y me puedo estar refiriendo a un silo de chapa o silo de cemento, a un silo bolsa o un silo de silaje. Diferencias. Silo bolsa y silo de chapa, guardamos grano seco para consumo humano o animal. Bien, estos son generalmente los tipos de silo que hay en una
en una molinera, ¿sí? Una que hace harina o que hace galletitas o lo que sea, generalmente guarda los granos de este tipo. Estos son silos de mayor capacidad que están al ras del piso, son otro tipo, y estos son generalmente los que tenemos acá en la zona del valle, ¿sí? Donde el cono está descubierto. ¿Bien? Después tenemos los silos bolsa, ¿sí? Que son silos más baratos para guardar grano. General son famosos ahora los ataques, ¿sí? Gente que no está de acuerdo con la producción agrícola y entonces los ataca, los corta, los genera un montón de pérdidas de mucha plata a los productores, que generalmente la rentabilidad no suele ser la mejor. Esto empeora la situación del sector, muchas veces encima lo envenenan. Lo peor es que este alimento justamente sirve para que la gente pueda comer. O sea, este tipo de prácticas realmente son completamente reprochables. Y después tenemos lo que tenemos un silaje, ¿sí? Que lo que es una planta entera y húmeda, ¿sí? Estamos hablando en general de un 60% húmeda, y generalmente la idea es un consumo animal, ¿bien? O sea, son objetivamente completos distintos, ¿sí? Acá la idea es guardar algo húmedo y de planta entera, por lo tanto el porcentaje de proteína va a ser menor, porque se diluye la proteína, está principalmente en el grano, el resto de la planta tiene algo de proteína, pero no tanta. Y la idea del silaje es generar una reserva de energía para el verano, para posteriormente o para que el animal la coma en algún. ¿Sí? A veces se pueden comer así. ¿Sí? Se le abre una boca al animal y el animal va comiendo, y si no, se carga en un mixer y se le da, ¿bien? Dependiendo del tipo. Generalmente acá lo que queremos es anaerobiosis, que se produzca ácido láctico. Ese ácido láctico mate las mismas bacterias que lo producen y de esa forma se conserva. El silaje puede estar mal hecho si no hay buena anaerobiosis, o sea, si hay una abertura o si no se selló bien, lo que hace que se pudra. Bien, después tenemos lo que es el ángulo de reposo. Esto es importante para determinar cómo tiene que ser el cono del silo. Yo podría hacer el silo mucho más con un cono con una pendiente mucho más ajustada, pero voy a perder volumen. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es que ese cono sea lo más obtuso posible, o sea, lo más grueso posible. ¿Qué factores afectan el ángulo de reposo? Este es un factor importante porque si el grano está húmedo, tendremos que considerar que este ángulo va a ser más angosto. Bien, por lo tanto a veces me tengo que meter adentro del silo para o golpearlo o algo para que caiga ese grano que se va a acumular en las paredes. Bien, ejemplo, otro que habíamos visto, el topinambur, el Lianthus tuberosus, ¿sí? Este tiene básicamente unos tallos subterráneos, unos papines. La idea de este cultivo es que yo siembro una vez, el animal come lo de arriba y me queda el tallo subterráneo abajo para que el año siguiente rebrote. Bien. Después tenemos el caso de la papa, hay muchísima variedad de papa. En Argentina nos caracterizamos porque comemos la papa amarilla, ¿sí? En general el resto del mundo no se come esta papa, que es una papa con alto rendimiento, pero poca materia seca y mucha agua, ¿sí? Por lo tanto no sirve para fritar. Empresas que dedican a vender papas fritas, tipo McLean o grandes cadenas como McDonald's o Burger King, lo que hacen es cultivar papa blanca o papa colorada, que tiene mucha mayor materia seca. ¿Sí? Esta papa amarilla, llamada generalmente Yukon Gold, fue inventada por un tipo, Gary Shonton, que la idea, el objetivo de este tipo de papa era principalmente para consumo animal, no consumo humano. Bueno, tenemos cultivo de mandioca también, a veces podemos utilizar esto para consumo para cerdos. De nuevo, esto en general, antes quizá alguien más productivo lo hacía, pero en general es cuando estamos recién empezando, una producción muy incipiente o ese tipo de cosas, son cultivos alternativos con un alto rendimiento por hectárea
que podríamos hacer acá cuando estamos empezando una producción porcina, porque nos es difícil traer, por ejemplo, un camión de maíz, ¿bien? O nos sale caro, ¿bien? Entonces tenemos este tipo de producciones alternativas. Fuente de alternativas de aminoácidos, también, acá de nuevo, más para que vean. Bien. Aditivos, tenemos nutritivos y no nutritivos, ¿bien? Bien, ciertos parámetros de calidad de procesamiento. Podemos dar al animal el grano entero, molido, pellet o tipo soca. El grano entero generalmente lo damos, es el más barato. Cuando estamos recién empezando podría ser el óptimo. El grano molido partido es el general que se usa en las mayores de las producciones y las más tecnificadas. El tipo pellet se usa en dos casos, aquellas especies que lo necesitan porque tienen, por ejemplo, el ejemplo que se me viene a la mente es el conejo. Si al conejo yo le doy alimento molido, no le va a gustar porque le da mucho polvillo en la nariz. Si le doy grano entero, no le gusta morder cosas duras, entonces va a tirar mucha comida fuera del comedero. Entonces, en conejo en general damos tipo pellet, o sea, nos interesa dar tipo pellet. Y el otro caso que usamos pellet es cuando se transporta, ya sea frechillo o lo que sea, porque el pellet lo que hace es que aquello que está molido de por sí no se pierda como polvillo en el transporte. ¿Bien? Entonces, en esos casos que se transporta, usamos pellet, ¿sí? O alimento balanceado que se vende, también se hace tipo pellet. El tipo sopa es más bien anecdótico. En algunos casos en Europa se usa, quizá algunos productores pequeños lo usen. Bien, tiene ciertos problemas, pero también tiene ciertos pros. Bien, dependerá mucho de la rentabilidad, si nos conviene, ahí evaluaremos si conviene el tipo sopa o no. Bien, desde el punto de vista logístico tiene muchísimos problemas porque hay que preparar la comida cada vez que se da. Hay que tener todo un sistema de cañerías, de agua, de provisiones, de limpieza de los comederos, muy bien aceitado para pensar dar tipo sopa. Bien, lo que sí es interesante es considerar dar grano molido y arriba poner un chupete, un bebedero, porque el animal tiene mucha, pero muchísima preferencia por el alimento húmedo. Entonces lo que yo sí puedo pensar, y eso lo vamos a ver cuando veamos comederos, es que arriba del comedero haya un chupete, ¿bien? Pero que ese chupete esté por debajo del almacenamiento, ¿se entiende? O sea, si tengo un cono, debajo del cono está donde el animal come y ahí está el chupete. Entonces, lo poco que moja es lo poco que come, ¿bien? No todo el almacenamiento de comida, ¿bien? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos comederos en producción y manejo. Bien, de nuevo, vean estos parámetros que los dimos en clase igualmente, ¿sí? Palatabilidad es qué tan rico es el alimento y la digestibilidad es cuánto de eso que está comiendo puede absorber realmente, ¿sí? Si el animal le doy el grano entero, muy probable que en ese salgan muchos granos enteros que no fueron absorbidos, ¿bien? ¿Por qué? Porque las enzimas, de nuevo, no pudieron atacar correctamente ese alimento. Entre pellet y grano molido, digamos que no hay mucha diferencia, ¿sí? La mayor diferencia entre estos dos está en el transporte, las pérdidas en transporte, ¿sí? O sea, las diferencias entre partido molido y pellet están más en, digamos, hay más diferencia entre caro y barato y pérdidas menos pérdidas, ¿bien? Pero no hay pérdida, no hay mucha diferencia en palatabilidad y digestibilidad. La hay, pero poco. Bien, digestibilidad. Grano quebrado es el grano que generalmente utilizamos en producción bovina o bovina, que digamos, imaginémonos un grano partido en cuatro, ¿bien? Eso es lo que nos interesa en bovinos y ovinos, no un molido fino, muy fino, ¿bien? Ya el problema acá entre un molido grueso y un molido fino, muchas veces la verdad que la diferencia es nula, entonces tampoco nos interesa dar de comer un molido tipo polenta. Bien, lo último es la conversión alimenticia. Sí, hay varios factores que determinan la conversión alimenticia. La conversión de alimento realmente es cuántos kilos de alimento le doy para que el animal produzca un kilo vivo. No el kilo de carne, sino un kilo vivo del animal. O sea, le di, supongamos, 10 kilos de comida, o hoy, vamos a poner un ejemplo, le di 3 kilos de comida hoy al cerdo,
¿cuánto pesa mañana? Pesa 1 kilo más, entonces la conversión es 3:1. ¿Bien? Acá los parámetros más o menos de tanto a 1. Bien, o sea, de 6:1 a 10:1, o de 5:1 a 2,7:1. En general hablamos de un promedio de 3,5, 3:1 en cerdos. Gallinas, 2,5:1. Peces, 1 o 2:1. Insectos, 1 o 1,5:1. ¿Por qué varía esto? Bien, en bovinos y rumiantes tienen una mala conversión alimenticia principalmente porque tienen una flora gastrointestinal que no les sale gratis. Esos microorganismos están vivos y consumen energía. Cerdos y gallinas, por una cuestión de tamaño y eficiencia de la energía, es la diferencia. ¿Sí? En peces, por la cuestión de que son ectotermos, entonces no producen su propio calor, regulan su temperatura básicamente la mayor parte de las especies de peces, moviéndose de un lugar de agua fría a agua caliente. Entonces no producen calor, eso le da cierta eficiencia, razón por la que es muy importante en piscicultura, que es, digamos, lo que podemos llamar el alimento del futuro, porque son los más eficientes de todos, regular bien la temperatura del agua. ¿Bien? Y en el caso de insectos, aunque sí es cierto que gran parte de la población mundial vive dentro de una cultura donde es relativamente común comer insectos, por ejemplo en China, en India y en México, vamos a citar los chapulines, podemos también notar que los insectos podrían ser una fuente de provisión de proteína de alta calidad, que sería interesante en algunos casos de Europa, por ejemplo en Francia existen productores de insectos que no lo hacen para consumo humano, por ejemplo de grillos o saltamontes, sino para consumo animal. O sea, le dan de comer restos de faena o pasto, restos de alimentos de huerta, de quinta a un grupo de saltamontes. Esos saltamontes se crían, se reproducen, los sacrifican y eso lo muelen y le dan de comer a gallinas o cerdo una proteína de alto nivel, de muy buen balance de aminoácidos y también de una muy buena calidad y de alta digestibilidad. Bien, bueno, tenemos lo del cuadrado de Pearson, que esto ya es más bien anecdótico, cómo balanceamos el nivel de proteína en la dieta. Bien, el cuadrado de Pearson tenemos, por ejemplo, dos fuentes de proteína, ¿sí? Por ejemplo, maíz y espera de soja. Tenemos cuánta es la proteína que necesita ese animal. Supongamos que estamos hablando de un lechón que necesita un cerdo, que ya un 18% ya deja de ser lechón. Estamos hablando de un porky, quizá, que necesita un lechón más o menos grande, de 18% de proteína. Lo que hacemos es, esos serían los requerimientos, restar uno con otro, siempre quedando el valor en positivo, ¿bien? Y eso nos va a dar la cantidad de partes de maíz y partes de expeller de soja que necesitamos, ¿sí? Esto es aplicable a un montón de cosas, ¿bien? Pero bueno, lo usamos en nutrición animal más o menos para tener un parámetro. Entonces decimos, necesitamos 32 partes de maíz y 8 partes de expeller de soja, ¿sí? O sea, 40 menos 18, 32, 10 menos 18, 8. Para sacar el porcentaje lo que tenemos que hacer es 32. ¿Qué es 32? ¿En qué porcentaje? Bueno, hacemos 32 sobre 40, me da que es un 80% de maíz, y 8 sobre 40 me da que es un 20% de expeller soja. Entonces, ¿qué queda acá? Si tengo un maíz con 10% de proteína, un expeller con 40% de proteína, y yo lo que necesito es un alimento que tenga 18% de proteína, lo que tengo que hacer es poner un 80% de maíz y un 20% de expeller soja. ¿Para qué es útil esto? Bueno, para el caso anecdótico de me quedé sin maíz, me quedé sin espero de soja, tengo que salir a buscar algo en el mercado local que me venden, y supongamos que tengo harina de sangre y tengo sorgo, entonces digo, bueno, si el sorgo tiene un 10% y la harina de sangre tiene un 80%, ¿cuánto de uno y otro tendría que poner? Y acá me dice, haciendo el cálculo nuevamente, me da que tendría que tener un 90% de sorgo y un 10% de harina de sangre. Medio a lo bruto, ¿sí? Porque obviamente no estamos balanceando acá
viendo los taninos que tiene el sorgo, que son factores antinutricionales, no estamos viendo el balance de aminoácidos, la fuente de energía, ¿bien? Medio que para salir del apuro sirve el cuadrado de Pearson, esa es la idea. Bueno, esto fue medio ligero, muy a las apuradas, lo correspondiente al tema 4 de nutrición y alimentación. Obviamente esto en clase ha sido muchísimo más detallado, ¿sí? Acá simplemente me dediqué a explayar un par de cosas, a mostrar algunos gráficos, algunos datos, para que ustedes que tampoco hayan ido a clase, comentar algunas cosas que digo en clase. Pero bueno, recordemos que esto debe ser complementado con la carpeta, con lo que se dice en clase y con lo que hay para leer en material. Bueno. Nos vemos, muchas gracias.